Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy JJ Priego y hoy te traigo un recopilatorio alucinante con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Desde un evento genético clave que cambió para siempre la historia de los Homo sapiens hasta el descubrimiento del templo romano oculto en Córdoba. Pero eso no es todo. Veremos cómo los primeros humanos diseñaban mapas en 3D hace 20.000 años. Exploraremos el misterioso campo de batalla de Alejandro Magno y conoceremos a los samaneses, los primeros pobladores del Caribe. Y también hablaremos de una cría de mamut congelada en un estado increíble, de la ropa prehistórica que permitió a los primeros americanos sobrevivir a la glaciación y de un hallazgo en Etiopía que demuestra que los homínidos ya seleccionaban materiales para fabricar herramientas hace 1,5 millones de años. Y para cerrar con broche de oro, desvelaremos el verdadero propósito de la enigmática Rueda de los Espíritus en los Altos del Golán. ¿Intrigado? Pues prepárate para descubrir estas y otras noticias que te harán replantearte cómo miras el pasado. Y recuerda que puedes encontrar todos los detalles en nuestra web fundacionpalarc.com. ¡Vamos allá! Muy bien, vamos con las noticias. El evento genético que definió a los Homo sapiens. Hace 900.000 años ocurrió un evento genético que cambiaría la historia de nuestra especie para siempre. Un nuevo estudio sugiere que, en ese momento, un cuello de botella genético redujo drásticamente la población de nuestros ancestros, desencadenando cambios evolutivos que nos diferenciarían de otras especies humanas. Investigadores dirigidos por el genetista Luca Pagani han analizado el ADN de humanos modernos, neandertales y denisovanos, identificando 3 momentos clave en nuestra evolución. El primero fue esa crisis poblacional que coincidió con una reestructuración en el cromosoma 2 y el cromosoma Y, sentando las bases de nuestra línea evolutiva. El segundo, hace 650.000 años, marcó la separación de los Homo sapiens de otras especies arcaicas, aunque el estudio demuestra que el intercambio genético entre ellos continuó por cientos de miles de años. Y finalmente, hace 350.000 años, una nueva hibridación con los neandertales permitió que recuperaran variantes genéticas que habían perdido, lo que contradice la idea de que solo los sapiens aportaron cambios evolutivos. Además, se han identificado 56 variantes genéticas únicas en humanos modernos, y muchas de ellas vinculadas a la cognición y la forma del cráneo. Alucinante. Un templo romano oculto sale a la luz en Córdoba. ¡Ojo! Bajo los restos de un antiguo anfiteatro, arqueólogos han descubierto un templo romano de la época republicana en Ategua, en Córdoba, un enclave importantísimo en la Hispania antigua. Este hallazgo, oculto durante más de 2000 años, reescribe la historia urbanística y religiosa de la región. El equipo, liderado por la arqueóloga Camino Fuertes, halló restos de un edificio rectangular con fachadas conservadas, junto a un pórtico con 4 columnas toscanas de más de 2 metros de altura. Además, se encontraron mosaicos, puertas monumentales y pinturas murales que sugieren una ornamentación rica y un papel religioso destacado. Lo más intrigante es que el anfiteatro de Ategua, construido en el siglo I, reutilizó parte del templo en sus cimentaciones. Y esto demuestra cómo los romanos integraban antiguos recintos sagrados en sus nuevas construcciones. De hecho, algunos arqueólogos creen que el templo fue destruido en el 45 a.C. durante la campaña de Julio César en Hispania. Y gracias a su excelente estado de conservación, este hallazgo permitirá comprender mejor la vida religiosa y cultural de la Hispania republicana. Y lo mejor es que muy pronto, muy pronto, Ategua abrirá sus puertas al público para que todos nosotros podamos admirar esta joya de la antigüedad. Espectacular. Una estatuilla romana con una rara enfermedad genética. Un hallazgo único en Braga, en Portugal, podría reescribir la historia de la medicina antigua. Y es que arqueólogos han descubierto una estatuilla romana del siglo II después de Cristo que muestra evidencias del síndrome de Creutzfeldt, una rara enfermedad genética que afecta el desarrollo del cráneo. El equipo, dirigido por la investigadora María Dosameiro Barroso,
aplicó la técnica del iconodiagnóstico que estudia el arte para identificar enfermedades antiguas. La figurilla, hallada en el monte Cividade, presenta ojos protuberantes, asimetría facial y desviación ocular, rasgos característicos del síndrome de Crouzon. Y lo más sorprendente es que la figura lleva una corona mural, un símbolo de las diosas protectoras de las ciudades romanas, como Tiche y Fortuna. Sin embargo, sostiene también una serpiente enroscada en un bastón, un atributo de Higía, la diosa de la salud. Y esto sugiere que la figurilla pudo haber representado a una sacerdotisa elegida por sus rasgos físicos en un contexto religioso o chamánico. Y este descubrimiento es el primer caso de síndrome de Crouzon identificado en el arte grecorromano y abre nuevas vías para estudiar cómo las enfermedades eran percibidas en la antigüedad. Interesantísimo. Localizan el escenario perdido de una batalla de Alejandro Magno. ¡Wow! Tras siglos de incertidumbre, arqueólogos han identificado el campo de batalla del río Gránico, donde Alejandro Magno se enfrentó a los persas en el 334 a.C. Este fue su primer gran choque contra el imperio aqueménida y el lugar donde estuvo a punto de perder la vida. El estudio, dirigido por el historiador Reyhan Korpe, ha localizado el sitio exacto a 10 kilómetros de la actual ciudad de Biga, en Turquía. Durante 20 años, el equipo ha analizado fuentes antiguas, mapas y estudios geomorfológicos, concluyendo que el cauce del río apenas ha cambiado desde la antigüedad. La batalla del Gránico fue una gran apuesta y arriesgada de Alejandro, que ignoró las advertencias de su general Parmenio y lanzó un ataque directo. Y en el fragor del combate, su casco fue golpeado y perdió una de sus plumas blancas, pero Clito el Negro le salvó la vida en el último momento. Los arqueólogos han encontrado restos humanos y armas en la zona, lo que confirma el lugar del enfrentamiento. Y ahora planean realizar excavaciones y convertir el sitio en una ruta histórica. Un hallazgo que nos acerca aún más al legado de Alejandro Magno. Increíble. El secreto de la ropa prehistórica en Norteamérica. ¿Cómo lograron los primeros humanos sobrevivir en el gélido clima de la última glaciación? Pues un nuevo estudio revela que hace 12.900 años los cazadores-recolectores de Norteamérica usaban agujas de hueso para confeccionar ropa ajustada a medida. Una clave para resistir temperaturas extremas. El hallazgo se produjo en el yacimiento de La Prele, en Wyoming, donde arqueólogos han identificado agujas finísimas hechas con huesos de zorros, gatos monteses y linces. Y esto indica que además de cazar para alimentarse, también atrapaban animales específicamente por su piel y por sus huesos. El arqueólogo Spencer Pelten, líder del estudio, destaca que estas agujas eran tan delgadas, solo 1,5 milímetros de grosor, que difícilmente pudieron usarse para otro propósito que no fuera la confección de ropa. Y aunque no se han conservado restos de las prendas, su existencia queda demostrada por estas herramientas. Este descubrimiento confirma que la vestimenta ajustada permitió a los humanos colonizar regiones extremadamente frías, facilitando así su expansión por América. Una prueba más de que la innovación fue clave para la supervivencia en la prehistoria. Fantástico. Hallan una cría de mamut en un estado increíble. Un descubrimiento en Siberia ha dejado a los científicos sin palabras. Una cría de mamut congelada con un estado de conservación sin precedentes. Apodada Yana, porque fue hallada en la cuenca del río con el mismo nombre, estuvo oculta durante 50.000 años en el permafrost, y el equipo de la Universidad Federal del Noreste de Yakutsk, liderado por el biólogo Anatoly Nikolaev, presentó los restos en el Museo del Mamut. Y lo sorprendente es que Yana tiene la cabeza, el tronco y las orejas intactas, algo nunca visto en fósiles de su especie. Piensa que los mamuts se extinguieron hace unos 4.000 años, pero Yana, que pesaba 180 kilos y medía 120 centímetros, pertenece a una época mucho más antigua. Y ahora, los investigadores realizarán análisis genéticos y microbiológicos para conocer más sobre su edad y sus condiciones de vida. Este hallazgo se suma a una serie de descubrimientos recientes que acercan la posibilidad de resucitar especies extintas mediante la genética. ¿Podrían los mamuts volver a caminar sobre la Tierra? Aunque aún es ciencia ficción, Yana nos da una ventana única al pasado. Tremendo.
descubren el mapa tridimensional más antiguo del mundo. ¿Sabías que los humanos prehistóricos ya hacían mapas en 3D? Sí, un equipo de arqueólogos ha descubierto en una cueva cercana a París el mapa tridimensional más antiguo del mundo, con más de 20.000 años de antigüedad. El hallazgo se produjo en la cueva de Segognole 3, donde los investigadores Medard Tigui y Antoni Milnes han identificado grabados que representan ríos, deltas y colinas en miniatura. Pero lo más increíble es que el diseño no solo es visual, sino funcional. Cuando llueve, el agua fluye por los canales grabados en la roca, imitando el comportamiento real de los ríos. Sí, los expertos creen que este modelo en piedra pudo haber servido para planificar rutas de caza o enseñar a los más jóvenes sobre el entorno. Y a diferencia de otros mapas prehistóricos en 2D, este es completamente tridimensional, lo que lo convierte en una prueba del avanzado pensamiento abstracto de los cazadores-recolectores del Paleolítico. Este descubrimiento revoluciona nuestra comprensión de la cartografía en la prehistoria y demuestra que nuestros ancestros tenían una visión sorprendentemente sofisticada del mundo que los rodeaba. Flipante. La Rueda de los Espíritus no era un observatorio astronómico. Durante décadas, la enigmática estructura de Rug el-Hiri en los altos del Golán ha sido considerada un observatorio astronómico prehistórico. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que esta teoría podría ser incorrecta. Sí, investigadores de las universidades de Tel Aviv y Ben Gurión han analizado los desplazamientos geodinámicos de la región y han descubierto que el suelo ha rotado a lo largo de miles de años. Como resultado, las alineaciones originales de la estructura no coinciden con eventos astronómicos, lo que desmonta la hipótesis de su uso como observatorio. El equipo, dirigido por la doctora Olga Kavarova, utilizó métodos de teledetección y geofísica para mapear el área y documentar estructuras circulares cercanas, algunas de hasta 90 metros de diámetro. También se identificaron túmulos funerarios y recintos agrícolas, lo que sugiere que la Rueda de los Espíritus pudo haber tenido un uso ritual o también comunitario en lugar de astronómico. Este descubrimiento reabre el misterio sobre el verdadero propósito de esta monumental estructura de la Edad del Bronce. ¿Fue un centro ceremonial? ¿Un sitio funerario? ¿O algo completamente diferente? Aún queda mucho por descubrir. Intrigante. Los samaneses, los primeros pobladores de las Antillas. Un nuevo hallazgo en República Dominicana ha cambiado la historia del Caribe. Y es que arqueólogos han descubierto que los primeros humanos que poblaron las Antillas llegaron hace 5.500 años, que es 2.500 años antes de lo que se creía. El equipo, liderado por el arqueólogo Adolfo López, encontró restos en el abrigo de Daniel en Samaná, donde se hallaron 26 esqueletos en lo que sería el cementerio más antiguo del Caribe. Y el estudio de ADN reveló que estos primeros pobladores, llamados samaneses, llegaron desde Belice y Centroamérica en grandes expediciones marítimas. Pero lo más sorprendente es que estos antiguos antillanos no eran nómadas, sino que construían viviendas, viviendas protegidas en farallones rocosos. Y también practicaban la agricultura, como demuestran los restos de maíz en sus herramientas. Y tenían avanzados rituales funerarios, con cuerpos enterrados en fardos ceremoniales. Flipa, ¿eh? Este hallazgo demuestra que los primeros habitantes del Caribe tenían un alto nivel cultural y una organización social bastante compleja, y sus restos serán exhibidos en el Museo del Hombre Dominicano, ofreciendo una nueva perspectiva sobre las raíces de los pueblos antillanos. Brutal. Descubren tecnología avanzada en homínidos de hace 1,5 millones de años. ¡Ojo! Un hallazgo en Etiopía está revolucionando lo que sabemos sobre la tecnología de los primeros humanos. En el yacimiento de Melka Huakena, arqueólogos han descubierto que hace 1,5 millones de años los homínidos ya seleccionaban cuidadosamente las piedras para fabricar herramientas según su resistencia y durabilidad. El estudio, publicado en PLOS ONE y liderado por Eduardo Paixão, demuestra que nuestros ancestros no elegían piedras al azar, sino que preferían el basalto para herramientas de percusión y la ignimbrita vidriosa para herramientas de corte. Y esto revela una capacidad de planificación y adaptación mucho más avanzada de lo que se creía. Además, los investigadores utilizaron robots y escáneres 3D para replicar el uso de estas herramientas y medir su desgaste.
confirmando que los homínidos conocían intuitivamente las propiedades de estos materiales. Este descubrimiento cambia nuestra visión sobre la evolución tecnológica y demuestra que la inteligencia humana se gestó mucho antes de lo que imaginábamos. Nuestros ancestros eran auténticos ingenieros de la prehistoria. Y hasta aquí nuestro emocionante viaje de hoy por el mundo de la arqueología y la paleontología. Hemos explorado el evento genético que definió a los Homo sapiens, el templo romano oculto en Córdoba y el misterioso campo de batalla de Alejandro Magno. También vimos cómo los primeros humanos creaban mapas en 3D hace 20.000 años, el secreto de la ropa prehistórica en Norteamérica y el sorprendente hallazgo de una cría de mamut congelada en un estado increíble. Además, descubrimos el primer caso de síndrome de Creutzfeldt en el arte romano, cómo los homínidos de Etiopía seleccionaban materiales para fabricar herramientas hace 1,5 millones de años, y el verdadero propósito de la enigmática rueda de los espíritus en los altos del Golán. Y para cerrar, los primeros samaneses, los primeros habitantes del Caribe que nos han revelado un pasado mucho más complejo de lo que imaginábamos. Cada hallazgo amplía nuestro conocimiento del pasado y nos conecta con nuestras raíces. Recuerda, en las próximas semanas te traeremos más historias que te sorprenderán, así que suscríbete, activa la campanita y deja tu like, un buen me gusta, si disfrutaste de este vídeo, porque eso nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales y en la web de la Fundación Palar para estar al tanto de las últimas novedades en arqueología y paleontología. Te invitamos a continuar acompañándonos en este emocionante viaje a través de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.